Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por AGM Abogados, concretamente desde la oficina de AGM Abogados en París. Eh, Quiero agradeceros vuestra participación porque sé que a día de hoy hay miles de webinars que están a disposición de todo el mundo con todo tipo de informaciones jurídicas. Pero nosotros estimamos que este puede ser bastante útil porque tiene un tema muy concreto y en el que pues nos hemos especializado al cabo de muchos años de trabajo aquí en Francia. AGM Abogados es el único despacho que tiene a día de hoy un despacho español que tiene una oficina abierta aquí en París. Nosotros nos instalamos aquí en 2008 porque considerábamos que una buena parte de nuestra clientela, en su voluntad de internacionalizar la actividad, necesitaba apoyo jurídico en otros países, y consideramos también que Francia es no sé si prácticamente el primero o el segundo socio comercial de España, tanto por su proximidad geográfica como una proximidad cultural importante. Las empresas con las que trabajamos tienen muchos años de experiencia en el mercado francés y la experiencia es globalmente muy positiva. Desde el despacho de París tratamos habitualmente de asistir a la clientela en todos aquellos problemas jurídicos que tienen y que van encontrándose desde que llegan a Francia hasta que, bueno, durante el tiempo que están aquí, todo aquello que se van encontrando durante el ejercicio de su actividad. La cuestión del desplazamiento de trabajadores es un asunto del cual nos estamos ocupando desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas españolas con las que trabajamos comienzan su actividad enviando trabajadores a Francia para trabajar con sus clientes aquí en territorio francés, con lo cual se suelen acoger al principio europeo de libertad de circulación y de esa manera pues pueden empezar a desarrollar su actividad con el objetivo posterior de crear ya un establecimiento permanente en Francia. Pero las primeras actividades suelen ser con desplazamiento de trabajadores. La legislación francesa ha evolucionado tanto como a nivel europeo en este sentido. Comentábamos antes con mi compañera Melanie que cuando nosotros empezábamos, los trabajadores que se desplazaban era gente que únicamente vivía cerca de la frontera con Francia, de la zona de Girona, que cruzaban a Francia y luego volvían. En aquel momento, yo recuerdo ya asuntos de hace 6 o 7 años, muy pocas empresas se planteaban si estaban o no respetando la legislación francesa en la materia. No tanto por mala fe, sino porque, bueno, pues porque en aquel momento nadie sabía exactamente en qué consistía este tema de los desplazamientos. A nivel de legislación francesa era algo similar. Todo el mundo andaba un poco a tientas y no sabíamos exactamente lo que se podía, lo que no se podía hacer. De ahí que nosotros quisimos desde un principio informar y asistir jurídicamente a las empresas para que se adaptaran a la norma francesa. La cuestión del desplazamiento también tiene un aspecto cultural y político importante en Francia porque es un tema recurrente que sale habitualmente en las elecciones entre el debate político, porque bueno, da la sensación de que a veces hay ciertas empresas que se aprovechan de esta posibilidad de enviar trabajadores a Francia para beneficiarse de unas cargas sociales más bajas que las que pagan los trabajadores declarados en Francia. El cálculo no es exactamente así, pero bueno, es importante que aparte de la cuestión legal sepáis que hay una cuestión política detrás que también hay que tener en cuenta, y esta directiva de la que vamos a hablar hoy es consecuencia también de este debate político. Ha habido países que han presionado para que se reformara la directiva del 96, que ya era bastante
bastante potente, dando instrumentos para controlar los desplazamientos, pero bueno, había unas ciertas lagunas que esta nueva directiva pues, ha intentado reparar. Principalmente, ahora voy a dar paso a Mélanie Roch-Martins, que es abogada inscrita en el Colegio de Abogados de París y que trabaja con nosotros en AGM Abogados. Ella es la que va a presentar esta presentación de desplazamiento de trabajadores a Francia. Iremos intercambiando probablemente pues, opiniones entre ambos. Queremos que, sobre todo importante, que tengáis claro 2 o 3 principios básicos para que cuando enviéis a trabajadores pues sepáis lo que, sobre todo, no tenéis que hacer. Luego, poco a poco, en la práctica veréis que hay mucha parte administrativa que es de fácil comprensión. Y también Mélanie explicará un poco pues, cuál es nuestra experiencia, porque ya os digo que nosotros nos hemos ido adaptando también a la legislación y hemos ido pues, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes. Con lo cual, cedo la palabra a Mélanie y de nuevo os agradezco vuestra asistencia. Buenos días a todos. Nos vamos a hablar de varios principios a nivel del desplazamiento en Francia. Primero le voy a explicar lo que es un trabajador desplazado, sobre todo a Francia. ¿Cuáles serían los requisitos administrativos previos al desplazamiento? Son requisitos administrativos muy importantes, sobre todo para la inspección laboral, cuando hace sus controles. Si está todo bien, no va más allá. También le explicaré cuáles son los derechos de los trabajadores desplazados y cómo hace la inspección laboral para controlar que las empresas, cuando desplazan a sus trabajadores, respetan tanto la legislación como las directivas y los reglamentos. Y finalmente le hablaré de las sanciones. Primero, explicarlo por qué es muy importante en Francia este tema de los trabajadores desplazados. Como pueden verlo, los trabajadores desplazados aumentan cada año, siguen aumentando. Hoy en día solo tenemos las cifras hasta 2017. Aún no tenemos las cifras de 2018 y 2019. La Cour des Comptes, hasta la Cour des Comptes, hacen todos sus informes sobre estas cifras, pero vemos que están aumentando y cada año sigue aumentando. Pero tenemos que matizar estas cifras porque al nivel de la Unión Europea, el desplazamiento de los trabajadores es menos de 1% de los empleos totales. Es decir, que es una gota de agua. ¿Qué es un trabajador desplazado a Francia? Es un trabajador desplazado, es un trabajador que ejerce su actividad en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado en el que trabaja habitualmente, siempre siguiendo las instrucciones de su empleador y evidentemente en un periodo limitado en el tiempo. Son estos requisitos que definen un trabajador desplazado porque es temporal este desplazamiento, no es algo que tiene que ser usual, habitual y permanente. Entonces, un trabajo en desplazamiento limitado en el tiempo. Es muy importante tener, tener esto en la mente porque la inspección laboral en Francia está muy atenta al tiempo del desplazamiento. Hoy en día el desplazamiento puede ser de 24 meses máximo. A partir del 30 de julio, la nueva directiva, que es la directiva 2018-957, entra en vigor en toda la Unión Europea y limita el desplazamiento a 12 meses. Bajo declaración motivada se puede ampliar hasta 18 meses. El desplazamiento no tiene que ser algo usual y habitual, pero algo inhabitual y limitado. Además, cuando esta directiva prevé que cuando vamos a
terminar este plazo máximo de 12 meses o 18 meses en caso de declaración motivada, vamos a aplicar todas las reglas del Estado miembro de acogida. Eso significa que si desplazan a trabajadores a Francia, al terminar el plazo de 12 o 18 meses, es la legislación francesa en su totalidad que va a ser aplicable, salvo dos excepciones, que son los regímenes complementarios de jubilación, porque siga siendo en el país de origen, y todo lo que es procedimiento, formalidades, condiciones de celebración, conclusiones del contrato de trabajo. Y eso, si no lo hacen, la administración y la policía pueden aplicar sanciones penales y administrativas, tanto al empleador como a la empresa. Empleador, persona física, empresa, persona moral. Atención, para el cálculo de este tiempo no se calcula solamente sobre el trabajador. Se tiene que distinguir entre trabajador y puesto de trabajo. En realidad se tiene en cuenta el puesto de trabajo. Quiere decir que si desplazan a trabajadores en el mismo tiempo de trabajo, en el mismo puesto de trabajo, perdón, se computan los tiempos. Es el concepto de mismo trabajo en el mismo lugar. Se tiene que tener en cuenta en realidad dos cosas, o tres, entre otras, que son la naturaleza del servicio prestado, el trabajo realizado y la dirección del lugar de trabajo. La dirección, por en cuanto se considera el Estado miembro, el territorio nacional del Estado miembro. No es decir que si desplazan a un trabajador en París o en Marsella, si hacen el mismo trabajo, desempeñan la misma prestación, se van a acumular estos plazos si van uno detrás del otro, porque van en el mismo territorio en Francia. Y una vez vencido el plazo de 2 meses, el empleador puede enviar a nuevos trabajadores, pero para que no se computen estos plazos, tiene que haber un plazo de carencia de 12 meses entre cada desplazamiento. Por ejemplo, si envío a un trabajador hoy para 6 meses, si envío un trabajador hoy para 6 meses, que él se va y que luego después viene otro trabajador para 8 meses, por ejemplo, ya está el plazo de 12 meses y ya se supera. Entonces, durante los 2 últimos meses del segundo trabajador se aplica toda la legislación francesa, salvo el concepto de jubilación complementaria y del contrato laboral. Y para que no haya esta aplicación, tendría que haber una carencia de 12 meses entre cada uno de los 2 meses, perdón, entre cada uno de los trabajadores del desplazamiento. ¿Qué hacer cuando se quiere desplazar a un trabajador? Hay formalidades administrativas previas que se tienen que cumplir antes de empezar el desplazamiento. Primero, tienen que designar un representante en Francia. ¿Quién es esta figura del representante? Es la persona que va a estar entre la empresa española y la administración francesa. La administración francesa quiere tener un interlocutor en Francia que hable francés. Es solamente eso, es solo una lógica de coordinación. Se tiene, previo al desplazamiento, declarar este desplazamiento tanto en Francia como en el país de origen. En el país de origen es el formulario A1 que se pide que para confirmar y para demostrar que están bajo la seguridad social del país de origen, y la declaración del desplazamiento en Francia, que sería el CIPSI. El CIPSI es el documento el más importante, porque sobre todas las informaciones que van a dar en el CIPSI, que la inspección laboral va a basar su inspección. Ella va a verificar que todo lo que está en el CIPSI
está en adecuación con la realidad. Evidentemente, durante el desplazamiento se tiene que mantener la relación laboral entre el empleador y el trabajador, y se tiene que, en algunos sectores hay requisitos más. En el sector, notamente de la construcción, se tiene que tener una tarjeta de identificación profesional. Esta tarjeta se delibra automáticamente cuando se hace la declaración CIPSI. La tarjeta va a ser enviada al representante de los trabajadores, que después lo transmite a los empleadores que van a ser desplazados. Cuando va a haber una inspección laboral, los trabajadores tienen que tener esta tarjeta. Es un documento obligatorio que dar a la inspección laboral al momento de esta inspección. También, como el sector de la construcción es un sector que es muy protegido en Francia, se tiene que afiliar al registro de las vacaciones remuneradas y a la clemencia meteorológica. Si ya tienen el equivalente en España, o en el país donde viene, no es necesario afiliarse a estas cajas. Pero si no tienen el equivalente, tienen que afiliarse. Es una protección suplementaria para los trabajadores que están en la construcción. En fin, para las empresas de trabajo temporal, tienen que tener una garantía financiera, que es una garantía que tienen que también tener las empresas de trabajo temporal en Francia, para demostrar que van a poder pagar sus trabajadores que trabajan para ellos. Cuando se desplazan, los trabajadores tienen derechos. El primero es lo que quiere esta nueva directiva, quiere poner bien este punto, sería la aplicación, la igualdad de trato. Quiere decir que los trabajadores desplazados tienen que tener los mismos derechos que los trabajadores que están trabajando con un contrato laboral francés. Es decir, las libertades laborales individuales colectivas, que son más o menos las mismas en cada uno de los países, el derecho de huelga, que es muy importante en Francia, esta igualdad entre mujeres y hombres, así como el principio de no discriminación, la protección en caso de paternidad, maternidad y adopción, y también, sobre todo, lo que va a bien verificar la inspección laboral son las remuneraciones. El periodo, las horas trabajadas, los descansos, las vacaciones anuales, el salario mínimo, las horas extras, y para los trabajadores de empresas de trabajo temporal, la indemnización de fin de misión, que en Francia es del 10%. Es porque es un contrato que le llamamos que tiene carencia, porque no es un contrato indefinido. Entonces, para compensar, hay una indemnización de fin de misión que es del 10% del contrato total, sobre la remuneración total del contrato sobre el tiempo total. ¿Qué es esta igualdad de salario que está dentro de la igualdad de trato? En materia de remuneración se aplica la legislación, los acuerdos, los convenios colectivos de la JAMA de cada sector de actividad francesa cuando desplazan a trabajadores en Francia. Quiere decir que los trabajadores tienen que tener el salario mínimo francés, no el salario mínimo español o alemán o polonés, pero el salario mínimo francés. Y ahora, a partir del 30 de julio, también se tiene que añadir las bonificaciones que están incluidas, sobre todo en los convenios colectivos. Por ejemplo, los almuerzos que la empresa en Francia tiene que participar para el almuerzo del empleado, que sea pagando una parte o dando acceso a un restaurante o a un local donde pueden comer. Los riesgos para una bonificación por el riesgo o por la antigüedad o para el sector de las obras,
la compra de pequeñas herramientas, por ejemplo, que sería comprar un tornillo o algo así, que los trabajadores tienen que comprar ellos, pero no están incluidos las remuneraciones que son derivadas de acuerdos de empresas o decisiones unilaterales del empleador, que son muy específicas a cada una de las empresas. Y además, cuando un trabajador se desplaza, tiene derecho a dietas para la comida, para el alojamiento, para el transporte, que no hacen parte de esta remuneración mínima. No se puede deducir lo que la empresa tiene que pagar por el desplazamiento a este salario mínimo. Para poder comparar este salario mínimo, es el salario bruto, el importe bruto que se va a tener en cuenta, no el salario neto, porque las cargas son distintas según las empresas, es por eso. Como indicado, los trabajadores desplazados tienen derechos a más de los demás trabajadores porque como se desplazan a un país donde no viven, no tienen alojamiento, entonces la empresa tiene que pagar el alojamiento, también tiene que pagar el transporte y dar dietas por la comida. El alojamiento, la inspección laboral lo va a verificar el tipo de alojamiento. Es decir, que el alojamiento tiene que ser decente. Hay una definición muy sencilla de una habitación decente, es con ventanas, con un poco de calefacción, con agua y más de 6 metros cuadrados. ¿Cómo va a ser la inspección laboral para verificar que todo está en orden? Va a venir la inspección laboral tiene el SIPSI, quiere decir que sabe que hay trabajadores desplazados en un lugar. Va a hacer un control y para verificar que están los trabajadores, cuáles son los trabajadores que están bien en su puesto de trabajo y que son bien los trabajadores declarados desplazados que están trabajando, y después va a comunicar con el representante de los trabajadores y va a pedir varios documentos para verificar que la legislación y la directiva se cumplen. Y va a pedir documentos que justifican la regularidad de la situación jurídica y económica del empleador, de la empresa. Es para verificar que la empresa que desplaza trabajadores en Francia tiene una actividad significativa en su país de origen y que no es solo una simple gestión administrativa de desplazamiento de trabajadores. Entonces va a verificar los contratos laborales, las cifras de negocios que hacen tanto en el país en el cual tiene la sede como en Francia, que tienen todos los requisitos necesarios como la garantía financiera, la tarjeta de identificación profesional, el contrato entre la empresa que desplaza a los trabajadores y la empresa donde están los trabajadores desplazados. Van evidentemente a verificar la regularidad de la situación social de la empresa, es los contratos laborales de los empleadores, los contratos laborales con los trabajadores, el A1 y la revisión médica. Y como hay este núcleo duro que sobre todo es la remuneración y el tiempo de trabajo, van a verificar las nóminas de los trabajadores, si están bien con el salario mínimo francés, que las horas extras están respetadas, porque en Francia recuerdo que estamos a 35 horas por día y no a 40 o 39. Entonces, las horas que se hacen, además de estas 35 horas, son horas extras que se tienen que pagar con el 25% a más o el 50% a más, aparte de 8 horas extras. Y, evidentemente, los horarios de trabajo, porque un trabajador en Francia no puede hacer más de 10 horas por día. Entonces, para verificar a qué hora empezó, a qué hora acabó, su hora de descanso y cuánto tiempo hizo en el día.
y también van a verificar que además de las nóminas, se pagó este salario. En fin, van a ver los documentos que justifiquen el respeto de los derechos de los trabajadores desplazados, los justificantes del pago de los gastos de comida, del alojamiento y de transporte por parte de la empresa. En fin, piden o no la copia de la designación del representante de la empresa, porque hoy en el CIPSI, cuando rellenan la parte del representante de los trabajadores, eso significa la declaración de la designación del trabajador, del representante de la empresa en Francia. ¿Por qué la inspección laboral es tan atenta a todo eso? Según la Corte de las Cuentas francesas, en su último informe, que es el informe de junio de 2019, sobre las cifras de 2016 y 2017, esas son las tipos de infracciones relativas al desplazamiento de los trabajadores. Pueden ver que hay un cuarto, más o menos, que es el no respeto del núcleo duro legal, es decir, la remuneración, las horas extra, el tiempo de trabajo, las vacaciones, que es muy importante. Lo demás son por mitad la infracción por trabajo ilícita, quiere decir que no se declaró la actividad o el desplazamiento de los trabajadores. También hay el mercadeo, que es 5%. El mercadeo es el trabajo ilícito que perjudica al trabajador, que le impide tener un salario mínimo que hubiera tenido si se hubiera declarado o otras ventajas. También hay el préstamo de mano de obra ilícito, la infracción de empleo de extranjeros sin título. La Corte de Cuentas ha explicado que se tenía que aumentar el número de inspecciones para verificar sobre todo que este núcleo duro sea bien respetado. ¿Qué es la noción de trabajo ilícito? Como he explicado, es o la disimulación de la actividad o la disimulación de trabajadores. Es decir, para la disimulación de actividad, un incumplimiento por parte del empleador de declaración al organismo social o administración tributaria, la fraude por un ejercicio estable permanente en la sociedad en el estado de recepción. Como he explicado, el desplazamiento no tiene que ser algo de habitual y usual, pero algo de excepcional. Y evidentemente la actividad en el país donde se encuentra la sede de la sociedad tiene que ser real y no fictiva. La empresa que está, por ejemplo, en Polonia, o en España o en Portugal, no tiene que tener solamente una gestión de trabajadores para desplazarlos. Y también está en la noción de trabajo ilícito la disimulación de trabajadores, es decir, un incumplimiento de la declaración de trabajo. No se declara que los trabajadores se van a desplazar en la declaración CIPSI, un incumplimiento intencional en materia de remuneración o una falta de transmisión de las nóminas. La inspección laboral considera que si hay una falta de transmisión de las nóminas, quiere decir que no han aplicado el núcleo duro de la remuneración, entonces es un trabajo ilícito. Al nivel del incumplimiento de declaración de trabajo, también hemos visto que la inspección laboral considera que si el CIPSI está mal rellenado, es un incumplimiento de declaración de trabajo, es como si no hubiera CIPSI. Es decir, que si ponen, por ejemplo, el lugar donde van a trabajar, si no ponen correctamente el lugar donde va a trabajar el trabajador, y si la empresa ve que trabaja la calle al lado, solo la calle al lado, ya es un incumplimiento de la declaración de trabajo y lo van a multar por eso, considerando que es pues, a veces hasta trabajo ilícito. Si el trabajador trabaja en varios lugares, tienen que poner todos los lugares en el cual él está susceptible de trabajar. Claro, para
que se cumplen Francia, para que estar segura que van a cumplir todos los requisitos, ha reforzado las sanciones tanto administrativas como de policía. Porque, y sobre todo, además, esta nueva directiva que va a estar vigente a partir del final del mes, el 30 de julio, aún refuerza esta posibilidad de sancionar contra el fraude al desplazamiento. Y en Francia también hay una dinámica y una intención por parte de la Inspección Laboral de intensificar los controles. Las sanciones administrativas pueden ser una simple suspensión de la prestación de servicio durante un mes, quiere decir que van a impedir a la empresa a desplazar a sus trabajadores durante un mes. Puede ser también pago de multas administrativas, que va a ser al máximo generalmente por trabajadores y por incumplimiento 4.000 euros, hasta 8.000 euros en caso de reiteración, y el monto total de todas las infracciones para todos los trabajadores no puede superar más de 500.000 euros. Llamo la atención sobre el hecho que si hay un incumplimiento, por ejemplo, sobre el lugar donde van a trabajar los trabajadores, la multa va a ser por cada trabajador. Es decir, que si desplazan a 15 trabajadores, la multa va a ser hasta 4.000 euros vez 15. Muchas veces la Direct no pone este monte de 4.000 euros por trabajadores, porque toma en cuenta la intención del empleador y se cumple en la buena fe para estimar la sanción y el importe de la multa. Es decir, que decide. Puede poner 2.000 euros como 4.000 euros sin que sepamos por qué. Las sanciones penales también existen. ¿Por qué? Porque hay sobre todo en el caso de trabajo ilícito, son sanciones que se aplican también a empresas francesas y que decidieron aplicar a empresas que desplazan a sus trabajadores. Las sanciones pueden ser tanto para la persona moral, la empresa, como la persona física, el dirigente de la empresa, que es responsable de los actos de la empresa. Las sanciones del empleador pueden ser hasta pena de prisión y una multa de 45.000 euros. Además, puede haber penas complementarias como prohibición temporal de la actividad, prohibición de contratos públicos, interdicción de entrada en el territorio francés. Son varios. Y la empresa también va a tener, obviamente, multa, porque es la persona moral que contrata al trabajador y que hizo la infracción, y se acumulan tanto la sanción del empleador como la sanción de la empresa. La multa de la empresa puede ir hasta 5 veces la multa del empleador, persona física, es decir, 45.000 veces 5, que es 225.000 euros. Y también se puede aplicar penas complementarias como publicidad de la condena y prohibición temporal de la actividad en Francia, obviamente. Pero para probar la responsabilidad de cada autor del desplazamiento ilegal, se tiene que demostrar la intención del acto ilegal en cuestión. Por ejemplo, la intención de la empresa a no pagar el salario mínimo francés. Ya acabé entonces esta presentación y vamos a poder contestar a las preguntas que pueden tener y que vamos a ver ahora. Bueno, muchas gracias, Melanie. Yo he ido apuntando algunos detalles que me gustaría algunas cuestiones que aparte de las que estamos recibiendo ahora, que insistir un poquito en ellas. Por ejemplo, el tema de la Caisse de Congés Payés. La Caisse de Congés Payés es una institución que tiene como objetivo asegurar que las vacaciones de los trabajadores en el ámbito de la construcción se pagan. Es algo muy particular de Francia.
Entonces, ahí hay un verdadero debate porque la legislación lo que prevé es que, o sea, el objetivo de esta que era que el trabajador, independientemente de lo que le ocurra a la empresa, siempre pueda recibir el dinero de sus vacaciones. La legislación, con respecto a los desplazamientos, nos indica que tiene que haber una institución equivalente en el país que envía a los trabajadores para no tener que pagar a la que es. Ahí hay un debate jurídico. Yo considero que, dado que en España se pagan las vacaciones, esto sería lo equivalente a la que es de congé payé, pero insisto en que es un punto algo delicado que habría que mirar con un poquito más de atención. También quiero que tengan ustedes en cuenta, como ha dicho bien Melanie, la cuestión de la renovación de los asalariados y de los trabajadores desplazados. Hay mucha costumbre de enviar trabajadores y luego quizá hacerlos volver a España y volver a enviar a otro. Hay que tener muchísimo cuidado con esta noción de mismo puesto de trabajo, porque ya ha habido sentencias en las que se considera que renovar a un trabajador en el mismo puesto de trabajo no provoca que se interrumpa el plazo máximo del desplazamiento. Con lo cual, si se considera que se ha superado el plazo del desplazamiento legal, podríamos estar teniendo un trabajador en Francia susceptible de que esté realizando una actividad oculta. Esto es algo que hay que tener muchísimo cuidado. También sabemos que con el tema del SIPSI a veces hay dificultades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando enviamos a un trabajador a Francia y lo hacemos volver antes, creo, muchos clientes nos han dicho, oye, es que el SIPSI no nos deja modificar la fecha de vuelta, con lo cual te quedas un poco en el aire. Creo recordar que ya la administración francesa está al corriente de esta situación y probablemente sea una cuestión que se vaya a solucionar. Lo que nosotros recomendamos es que se haga un SIPSI nuevo. Es decir, cuando vuelve un trabajador se vuelve a hacer otro y se especifica exactamente el plazo y el lugar donde va a estar el trabajador. Lo que quiere la administración francesa es saber exactamente dónde está el trabajador y el tiempo que va a estar para mantener el control. También hemos visto que es importante un punto que ha señalado Melanie, que es que la actividad que envía trabajadores tiene que tener, la empresa que envía trabajadores tiene que tener una actividad significativa en el país de origen. No puede ser que una empresa tenga un 10% de su actividad en España y un 90% de su actividad en Francia, porque eso no es una actividad significativa. Y ahí puede haber problemas no solo a nivel del desplazamiento, sino también problemas de orden fiscal. Entonces, vamos a pasar ahora a las preguntas que estamos recibiendo, que voy a ir leyendo. Sí, lo único que os diría es, probablemente algunas sean demasiado particulares, con lo cual, si veis que no las respondo, enviarnos un mail, lo podéis enviar al despacho y con mucho gusto os responderemos. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que veo es, en el caso de que en España el trabajador disfrute de vacaciones que por ley se exige, ¿sería necesario la afiliación a la caja de vacaciones? Es lo que os he comentado al principio. Yo tengo serias dudas acerca de si hace falta inscribirse. Nosotros consideramos que no, pero hay que ir con mucho cuidado porque sé que hay un debate. Y lo mismo la que es de congé payé, después de 4 meses de trabajo en Francia, te dice, oye, me tienes que pagar las cotizaciones a la que es que no has hecho. Habría que defenderlo. Y yo siempre he abogado porque se considere que, dado que se pagan las vacaciones en España, esto es el equivalente a lo que se hace en Francia. Melanie, ¿quiere añadir algo también? No. Eso porque es que en Francia las empresas de construcción no pagan las vacaciones a los trabajadores. Ellos pagan esta caja y es la caja después que paga a los trabajadores. Es por eso que en Francia es importante es obligatorio estar afiliado a esta caja. También hay otras ventajas para los trabajadores de estar en esta caja. Pero en España, sí es la empresa que ya paga a las vacaciones de los trabajadores del momento que justificamos que las vacaciones de los trabajadores son pagas. Normalmente no hay problema ninguno, pero igual tenemos que siempre decirlo con mucho cuidado porque nunca sabemos cuál va a ser la respuesta de la administración francesa.
Hay otra pregunta en que insisten también el tema de las vacaciones. ¿Hay que pagarlas? Nos remitimos a lo que ya hemos contestado. Tenemos otra pregunta relativa al sector del transporte ferroviario. En el caso de las empresas de transporte por ferrocarril, ¿qué requisitos deben de cumplir para instalarse en Francia? Al ser un servicio sensible para el Estado, ¿se necesitan solicitudes especiales? Sí, a ver, esto es un tema delicado. Depende del servicio del ferrocarril que se vaya a efectuar. Si es una empresa que se encarga, no es lo mismo que el transporte de mercancías que el transporte de pasajeros, son sectores que están abriéndose a la competencia y que habría que estudiar caso por caso. Eso sí, sea cual sea el sector, las normas relativas al desplazamiento van a ser las mismas, salvo el tema de transporte de mercancías, que la última reforma de la directiva indica precisamente que no se va al transporte por carretera, que no se van a aplicar porque es un sector bastante particular y tengo entendido que siguen las negociaciones para poder aplicarla, para poder reformar la cuestión de los desplazamientos, pero solo con el transporte por carretera. Vemos alguna pregunta más. En caso de obras de construcción, para las empresas subcontratistas, la falta de cumplimiento de estas normas, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De qué manera responde el contratista por la falta de cumplimiento por parte del subcontratista? En el tema de las subcontratas, la norma es que todo el mundo, hay una responsabilidad en cadena. Es decir, todo el mundo debe ser responsable de el subcontratista. Tanto el cliente de su subcontratista tiene que verificar que las condiciones para poder llevar a cabo esa subcontrata están respetadas. De hecho, hay muchas empresas españolas en Francia que tienen buena relación con sus clientes y son los propios clientes los que les tienen que pedir a las empresas españolas que justifiquen que los desplazamientos han sido bien declarados. En los contratos de subcontratación vemos cláusulas en las que nos indican: oye, tienes que tener a los trabajadores los trabajadores desplazados tienen que respetar la normativa francesa. Es decir, que en el régimen de subcontratación la idea que se tienen que llevar es: todo el mundo es responsable de todos los intervinientes. Veo alguna pregunta más. Bueno. Al nivel, me hacen una pregunta sobre las horas, el tiempo de trabajo, los derechos del trabajador al nivel de los horarios. En Francia, salvo que el convenio colectivo diga algo contrario o amplía este tiempo laboral, normalmente es de 35 horas semanales. Son 7 horas por día, más o menos. Pero el trabajador tiene la posibilidad en hacer horas extraordinarias sin exceder el tiempo laboral de 10 horas diarias. El tiempo máximo que él puede hacer, siempre, salvo que el convenio colectivo aplicado diga algo más, son 48 horas a la semana, pero si se hace una media sobre 12 semanas consecutivas, la media de las horas trabajadas en la semana no puede exceder 44 horas. Además, las horas extraordinarias tienen que ser pagas el 25% más para las 8 primeras horas de trabajo a más de horas extraordinarias, es decir, de la 36 a la 43, y a partir de la 44 se tiene que pagar el 50% más, siempre salvo que el convenio colectivo aplicable diga otra cosa. Pero eso, lo que lo está explicando es la legislación laboral aplicable, lo que está escrito en el Código Laboral. Dos cuestiones. Hay una que nos preguntan acerca del salario mínimo bruto interprofesional en Francia. Al 1 de enero de 2020 está en 1.539,42 euros mensuales brutos sobre una base legal de 35 horas semanales. Tengo alguna pregunta en la que me dicen: ¿para desplazamientos de 15 días hay que tener en cuenta el salario mínimo en Francia? Sí, el desplazamiento es un desplazamiento, sea un día o sean 8 meses. El salario mínimo es fundamental que se respete, pero no solo el salario mínimo,
sino, atención, porque hay que tener en cuenta el convenio colectivo aplicable al trabajador que estamos desplazando, porque el salario puede ser superior al que pensamos que es el salario mínimo. Veo también si para la actividad que se va a realizar solo se desplaza a trabajadores, pero no a ninguna persona de la empresa y no se tiene sede en Francia, ¿se puede designar a un trabajador como representante? Yo creo que no. Yo creo que no, porque los últimos IPSI exigen que el representante disponga de un número RCS. El número RCS es el número de Registre de Commerce et Société. Quiere decir que el representante parece ser que tiene que estar inscrito en un registro mercantil. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros, cuando nos constituimos como representantes, sí lo podemos saber porque somos un despacho de abogados. Yo con un trabajador no me arriesgaría quizás a hacerlo, pero bueno, también hay que tener en cuenta al principio de que lo que pretende la administración francesa es que haya una comunicación fluida con la empresa. Si hay un trabajador que habla bien francés y que tiene la capacidad de mantener ese vínculo, ¿por qué no? Pero habría que verificarlo previamente. Nosotros, atención con el tema del representante. El representante no está únicamente para responder al teléfono. El representante tiene que poner a disposición de la inspección, en caso de control, de todos aquellos documentos que justifiquen la regularidad del desplazamiento. Es decir, tiene que presentarle los contratos, las nóminas, el justificante de que hay una actividad real en España. Es decir, no es únicamente, oye, estoy aquí. Tiene que garantizar y tiene que dar seguimiento a las solicitudes de la inspección de trabajo en un plazo de tiempo razonable. Nosotros a veces, puede ser 2 días, puede ser 3, pero nada nos dice lo que puede ser razonable. Así que cuidado, por favor, con el tema de la representación. Veo también una pregunta. Una empresa de construcción desplaza 6 meses a un trabajador a París. Finalizados estos trabajos, desplaza otros 6 meses a otro trabajador a Niza para realizar otra obra. Se entiende ya que se acumula 6 meses. ¿Quieres responder tú, Melanie? Sí. Lo voy a contestar yo. Como he explicado, el territorio que se considera para desplazar a un trabajador es el territorio nacional. Eso es un buen ejemplo porque sí, se va a considerar que se computan los 12 meses, salvo que entre estos 2 desplazamientos haya un plazo de carencia de 2 meses. Si no, se considera que al cabo de los trabajadores desplazados que están en Nice, que ya hubieran 6 meses en París más 6 meses en Nice, si desplazan a más trabajadores, puede ser en otro lugar, en Francia, se aplicará entonces la legislación francesa. Hay 2 preguntas que creo que son las 2 últimas que nos llegan. Bueno, creo que tengo 3. Con respecto a los autónomos, sea autónomo o no sea autónomo, todos deben respetar las normas relativas al desplazamiento. Cuidado con los trabajadores autónomos, porque en muchos casos los trabajadores autónomos, la Inspección de Trabajo podría considerar que en realidad hay un préstamo de mano de obra ilegal. Los autónomos tienen que tener una actividad. En el régimen de la subcontratación hay que tener muy en cuenta que subcontratar a otra empresa tiene que ser obligado porque la propia empresa no puede técnicamente llevar a cabo la obra. Es decir, no se puede, hay que llevar un poquito de cuidado con la figura del autónomo. Pero atención, insisto, sea autónomo o no sea autónomo, hay que respetar las condiciones de los desplazamientos. Veo también, entiendo que no se podría designar a alguien con conocimientos del idioma, pero que no esté en Francia, ¿cierto? Yo lo entiendo así. Yo entiendo que no se puede, tiene que ser alguien que esté en Francia para designarlo como representante. Y luego hay una cuestión acerca de un comercial permanente en Francia. Sí, o sea, la cuestión del comercial, evidentemente se puede tener un comercial permanente en Francia y lo único que habría que respetar, depende de cómo lo contrate, se puede contratar, la Seguridad Social francesa tiene un servicio específico para que empresas que no tienen establecimiento físico en Francia puedan contratar a gente inscritos en la Seguridad Social francesa.
Tengo una última pregunta acerca de las empresas del sector de energías renovables que desplaza trabajadores a Francia. En energías renovables, los últimos convenios colectivos que hemos encontrado dependía del tipo de instalación que se hacía. Creo recordar, tendría que verificarlo, que entraban dentro de un convenio de instalador eléctrico. Es lo último que habíamos encontrado. Eléctrico, la metodología o la construcción. Exactamente. Entonces, eso prefiero casi que, si puede ser, que nos enviara un correo y si nos especifica cuál es el tipo de actividad, pues no habría problema en verificar cuál es el convenio colectivo aplicable. Y luego tenemos una última pregunta. Una empresa que se dedica al montaje de eventos como conciertos se asimila al convenio de la construcción. Similar, creo que no hay no sé si hay un convenio. Creo, pero tenemos que verificar, conociendo los datos de la empresa que quiere desplazar a los trabajadores, puede ser lo que llamamos intermittent du spectacle, es un convenio específico para los que trabajan en los eventos y los conciertos. Bueno, pues esta era la última pregunta. Quiero agradeceros a todos vuestra participación y, insisto, no duden en enviarnos cualquier cuestión por mail y espero que nos veamos en el próximo webinar. Un saludo.